¿no? La pregunta es, ¿de qué velo está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿No? ¿Está hablando del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Pues está hablando de otro velo, ¿no? Entonces, y digamos el dato exegético allí del cual podemos beneficiarnos es de la importancia, casi obligación, ¿no? de chequear cada uno de esos elementos en su debido contexto, ¿no? Entonces, no sé si quisieras elaborar un poco sobre eso. El simbolismo del velo aquí, ¿no? Esta es la forma correcta de decirlo. O sea, como dato de la exégesis del pasaje, quizás esa primera cosa es identificar esos elementos. Porque recuerden que todos estos elementos del Antiguo Testamento tienen su equivalencia en el Nuevo Testamento. Entonces, poder identificar con exactitud a qué velo, ¿cierto? Y cuando él, bueno, hay toda una exposición del doctor Scott sobre este aspecto de este velo en particular, es esa capacidad de apreciar nosotros lo que Dios tiene. Pero lo que menciona Dionisio es bien importante, como parte del ejercicio exegético. Es importante, bueno, este elemento en particular, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Porque hay varias connotaciones de velo dentro del Antiguo Testamento, y aquí específicamente de cuál está hablando Pablo, y es el que está citando de manera particular, y está hablando de que el entendimiento de ellos se botó por razón de sencillamente poner toda su atención, y de alguna manera ese velo terminó siendo o terminó simbolizando para el pueblo el cierre del acceso a una dimensión de lo que Dios tenía para ellos también como parte del cumplimiento de su propósito. Aquí van a decir. No, aquí y ya. No, atrás. No hay nadie más atrás. De pronto puede sonar ingenuo, pero una de las cosas que yo estoy tratando en la predicación, como experiencia personal, es definir aquellos conceptos que creo que por años la congregación o el auditorio ya supone que es. Entonces la familiaridad, no sé si lo mencionaste, pero dado que en el discurso, en la predicación es un elemento central, yo quisiera preguntar en el texto, ¿qué es la gloria de Dios? El concepto de la gloria de Dios, sí, es un término definitivamente, tienes toda la razón, que la gente maneja, o por lo menos uno expresa con toda la familiaridad del caso. Ayer les mencionaba el términos como redención, propiciación, que uno los usa, pero en este caso en particular de la gloria de Dios, lo que el texto está mencionando aquí, bueno, la gloria de Dios es esa manifestación visible de la presencia de Dios, que todo el tiempo, o por lo menos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y ojo con esto, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios está haciendo apelación a su gloria a través de manifestaciones visibles, ¿sí? Y mostrando que de alguna manera el pueblo podía apreciar la gloria de Dios, y se menciona, por ejemplo, el monte, ¿cierto? La manifestación del humo en el monte que se estremece, lo que sucedía en el tabernáculo cada vez que en el día de la expiación el sacerdote entraba y la gloria de Dios descendía, lo que pasó el día de la inauguración del tabernáculo mismo, luego en la inauguración del templo, fueron llenos de la gloria de Dios. Entonces, si uno se ciñe directamente al contexto del Antiguo Testamento, lo que está hablando de la manifestación de la gloria de Dios es la presencia visible de Dios en medio de la nación, en medio de los seres humanos, ¿no? Dios es invisible y trató todo el tiempo de que no se le mostraba a través de ninguna imagen ni nada de eso, pero en un momento determinado manifiesta su presencia a través de su gloria en medio de... Entonces, de alguna manera, y sin duda alguna hay muchos más aspectos que tienen que ver con la gloria de Dios, pero particularmente este tiene que ver con el hecho de que son aquellas manifestaciones visibles de la presencia de un Dios invisible, ¿sí? A eso se
ver aquí. Por ejemplo, el ruego desesperado de Moisés, cuando Dios decide que no los acompaña más, le dice: Señor, muéstrame tu gloria, o sea, déjame ver que estás con nosotros. Siempre que hablamos de la gloria, siempre el Nuevo Testamento hace apelación al Antiguo Testamento, perdón, a la gloria de Dios, está hablando de manifestaciones visibles de la presencia de Dios. ¿Sí? Definitivamente, ¿cómo fue el encuentro de Moisés con Dios? Pues, ¿en qué sentido? ¿Cómo hablaron? ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Qué fue lo que Moisés vio? ¿Sí? Ahora, ¿qué sí sabemos? Que cuando Él viene, se hace visible que este hombre ha estado con Dios. Entonces, básicamente ahí a eso se refiere en este caso particular. ¿Sí? Pero gracias por tocar, porque si resulta, pues, la gloria de Dios, todo, ¿no? Pero gracias por mencionarlo. ¿Sí? No, Richard, y luego aquí me va a pero la última mano. Va Ricardo, va Rodrigo y ya. Mira que esto menciona Ricardo, claro, esa es la respuesta natural al llamado que Dios me hace. Claro, entonces sí, por ejemplo, lo que está pasando aquí, Dios nos hace un llamado en particular a algunas cosas muy significativas para yo decidir si me quedo ahí o respondo ese llamado, y en la respuesta a ese llamado viene lo que Dios va a hacer conmigo. Pero claro, iniciativa en últimas es, pero fíjate que si tú analizas bien, ni siquiera fue la iniciativa, porque el llamado vino de Él. O sea, siempre la iniciativa la tiene Él, la toma Él. Los hermanos que levantaron la mano, tengan ahí la pregunta para más tarde. Porque Henry la va a responder ahora. ¿Qué pena ponerle perro? Primero así. Le clavó el pelo. Gracias, Ángel. Creo que el capítulo 4.